Jóvenes estudiantes, les saluda el profesor Amado Balbuena Espinosa. Un saludo muy especial a todos aquellos que se encuentran el día de hoy visualizando el tema denominado con el nombre de meiosis. Vamos a hablar de manera breve, clara y concisa la importancia de por qué debemos de conocer la meiosis. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Tú te preguntarás, ¿qué cosa es la meiosis? La meiosis es un tipo de división celular característica de las células sexuales, porque es allí donde se van a encargar de realizar el proceso de la meiosis. Lo más importante que tienes que acordarte y diferente a la mitosis es que en la meiosis se reduce el número de cromosomas, ¿ya? A la mitad. Es decir, que una célula diploide va a originar células haploides. Esa es la base, ¿ya? Pero te pregunto yo, ¿cuántas células haploides origina? Origina 4. De esta manera. 2N, N, 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 N. Si te preguntan a ti qué significa N, N significa que es una célula haploide. Y cada vez que te digan que es una célula de haploide, tiene aproximadamente ¿qué? 23 cromosomas. ¿Por qué es distinto una célula haploide de una célula diploide? Porque las células diploides, su mismo nombre lo dice, diploides tienen doble juego de cromosomas. Si un juego de cromosomas es 23, entonces una célula diploide, ¿cuántos cromosomas tendrá? 46 cromosomas. Eso es muy importante para que puedas encargarte de qué, para que puedas encargarte de aprender el tema de meiosis. Entonces, si te preguntan a ti, la meiosis, ¿dónde va a ocurrir? La meiosis es característico de las famosas células germinales. ¿Ok? Las células germinales, las que son principalmente las sexuales. ¿Ok? ¿Qué otro dato tenemos que acordarnos en el tema de lo que viene a ser la meiosis? Ella, ¿sí? Ella, ¿sí? Se va a encargar de realizar el proceso del intercambio del material genético, el intercambio de la información entre dos individuos. A esto se le conoce con el nombre de ¿qué? De variabilidad genética. ¿Ok? El cruce de los caracteres hereditarios que tiene un individuo macho con una individua hembra son los responsables de permitir este entrecruzamiento genético denominado con el nombre de ¿qué? De variabilidad genética. Ella se va a encargar de producir 4 células, pero estas 4 células van a producir hijas que son haploides. ¿Y por qué se le llama organismos haploides? Porque tienen N número de cromosomas. No te vayas a olvidar. Ella va a presentar 2 divisiones. Estas divisiones van a encargarse de ser de la siguiente manera. Una viene a ser ecuacional y la otra viene a ser reduccional. Si alguna vez en tu life te preguntan por qué se le llama división ecuacional, se le llama división ecuacional porque aquí se mantiene el número de cromosomas. En cambio, se le denomina división reduccional porque es allí donde la cantidad de cromosomas se va a reducir a la mitad. El tiempo de duración característico de los organismos que realizan la meiosis son variados. ¿Por qué?
Porque el varón y la mujer no van a tener el mismo tiempo de duración. En el varón puede durar de 13 a 24 días. En cambio, en la mujer puede durar muchos años. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Sabes por dónde tenemos que empezar a hablar? Tenemos que empezar a hablar aquí, desde la famosa meiosis 1. Si alguna vez en tu vida te preguntan por qué es importante la meiosis 1, la meiosis 1 es importante porque ella se le denomina con el nombre de división reduccional. ¿Y por qué se le llama división reduccional a la meiosis 1? Porque se reduce a la mitad el número de cromosomas. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Claro que sí. Vamos a continuar. Ahí está. ¿Qué más tenemos que acordarnos acerca de lo que viene a ser la famosa meiosis? Ella tiene estadios. Estadios que aquí vas a tener que aprenderlos. Yo a mis alumnos, yo les digo que no se preocupen porque la biología es muy, pero muy diversa. Para que puedas entender la meiosis 1, tú tienes que conocer las etapas que ella posee. Y las etapas que ella posee son las siguientes. Le, sigo, paqui, di y dia. Profe, ¿y qué cosas son estos términos? Son los términos que van a hacer referencia a la mnemotecnia que te voy a enseñar hoy. ¿Qué significa la mnemotecnia? Le sigo a Paquita día a día. ¿Ah, no me crees? Le sigo a Paquita día a día hace referencia a leptonema. Leptonema. Sigo, sigonema. Paqui, paquinema. Diplonema. Diacinesis. Oye, en algunas bibliografías se le va a conocer con el nombre de ¿qué? De leptoteno. En algunas bibliografías no se le va a llamar como sigonema, sino se le va a llamar como ¿qué? Como sigoteno. En algunas literaturas se les va a llamar paquiteno. Aquí se le va a llamar diploteno. Y ella se va a llamar tal cual. Oye, todo esto es principalmente ¿qué cosa? La profase 1. Luego de la profase 1 sigue la metafase 1. Luego de la metafase 1 sigue la anafase 1. Y luego sigue la telofase 1. La pregunta es, ¿por qué la profase 1 es la responsable de durar muchísimo? Porque ella se va a dar a nivel de ¿dónde? A nivel del núcleo. Y como se da a nivel nuclear, entonces todos los componentes que se formen a nivel del núcleo van a necesitar un tiempo prudencial para que las sustancias elaboradas internamente puedan ser perfectas. Porque si aquí ocurre una alteración, principalmente la profase 1, entonces habría daño para el nuevo individuo. Como yo ya he aprendido todo esto, entonces lo borro y vamos a empezar a hablar de la primera etapa de la meiosis 1, denominado con el nombre de profase 1. Para empezar, campeoncito, ¿qué es la profase 1? Para aquellas personas que no entienden qué cosa es la profase 1, primero tienes que acordarte que la meiosis 1 pasa de una célula diploide, ¿por qué se le llama diploide?
porque tiene 2N. ¿Ya? De una célula diploide, ¿a dónde? A una célula haploide. ¿Ya? De una célula diploide, ¿qué cosas se forman? Se forman organismos haploides. ¿Ya? ¿Y estas células qué cosa tienen? Tienen células haploides. Ojo, lo voy a remarcar. De una célula diploide se van a formar ¿qué cosa? 2 células. ¿Qué tipo de células? Haploides. Entonces, empecemos una por una. Primero, hablemos de la profase 1. Siempre a mis alumnitos les digo que se acuerden de la profase 1. No sufran. No. Tranquilos. Simplemente acuérdense de la profase 1. ¿Por qué es importante la profase 1? Es la fase más compleja de la mitosis. ¿Ya? Es la más larga. ¿Ya? Se le dice que puede encargarse de durar 11 días, ¿ya? Hasta aproximadamente 24 días. Recuerda, para toda tu vida, la literatura puede variar. Y como la literatura puede variar, puedes encontrar muchos días. No hay ningún problema en la variante de los días. Lo que sí realmente interesa es la importancia que tú le des a este tema. Entonces, si hasta ahí estamos todos correctos, entonces todo claro, todo ok. Rápidamente vamos a encargarnos de ¿qué? De hacer la profase 1. Préstame mucha atención. En la profase 1 tenemos el famoso leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis, ¿ya? Que vienen a ser ¿qué cosa? Los eventos biológicos más representativos de la profase 1. ¿No me crees? Vamos a repasar y vamos a estudiar cada una de ellas. Primero, voy a hablarte de la famosa leptonema. ¿Ok? Claro que sí. La pregunta es, ¿por qué es importante el famoso leptonema? Muy bien. Ahora sí. En el caso de lo que vienen a ser el leptonema, lepto, el término lepto significa delgado. ¿Ok? Lepto significa delgado. ¿Y qué significa el término nema? Nema hace referencia a la explicación del filamento. ¿Ok? Entonces, ¿a qué hace referencia el famoso leptonema? Para empezar, aquí se condensa la cromatina y estas cromatinas van a empezar a presentar un engrosamiento tan grueso que van a formar los famosos cromómeros. Por lo general, aquí los cromosomas se van a polarizar y se van a polarizar en una región, ¿ya? De la envoltura nuclear que van a adoptar tal forma, ¿ya? Que su engrosamiento, ¿ya? Su engrosamiento de ellas va a ser bien notorio, ¿ok? Estos que están aquí, particularmente, ¿qué cosa vienen a hacer? Cromosomas. Cromosomas que van a encargarse de ser muy finos, ¿ya? Estos cromosomas muy finos se van a encargar de enrollarse, ¿ok? Se van a encargarse de tener como la forma si fuera un bouquet, ¿ya? Y estos que están aquí van a formar lo que tú y yo conocemos en biología como el famoso bouquet
cromosómico. Entonces, si alguna vez te preguntan a ti, ¿dónde se da el famoso buquet cromosómico? Se da a nivel del leptonema. No te vayas a olvidar. ¿Ya? En el caso del cigonema, ¿por qué es importante el proceso del cigonema? Punto número 1. El término cigo significa adjunto, unido. Mira, adjunto, unido. ¿Ok? Adjunto, unido. ¿Y eso significa qué cosa? Que aquí los cromosomas homólogos se van a parear en un proceso llamado la famosa sinapsis. Por eso que aquí ocurre el proceso de la sinapsis. ¿Y cómo puedes explicar tú la sinapsis? Mire usted, campeoncito. Tenemos aquí un cromosoma. Y tenemos aquí otro cromosoma. Profesor, mire. Estamos visualizando que estos cromosomas apareados se va a formar una estructura. Esta estructura que está aquí se le denomina con el nombre de complejo sinaptotémico. ¿Y qué cosa es este complejo sinaptotémico? Es una estructura fibrosa. Y es esta estructura fibrosa la que se le conoce con el nombre de complejo sinaptotémico. Te pueden preguntar en el examen, ¿dónde ocurre el complejo sinaptotémico o la sinapsis? A nivel del cigonema. ¿Qué va a pasar con estos cromosomas? Se van a aparear. Y este apareamiento exacto se da entre un tipo de cromosoma, el cromosoma homólogo. ¿Ok? El cromosoma homólogo. ¿Que permite qué cosa? El famoso apareamiento. ¿Apareamiento de qué? De los cromosomas. ¿Qué tipo de cromosomas? Cromosomas homólogos. Ok, ok. Oye, ¿tú te acuerdas que nosotros habíamos hablado del cigonema? Ya. Luego de que el cigonema termina, rápidamente damos pase a esta fase. Esta fase que está acá se le conoce con el nombre de paquinema. Esta que está acá, sí quiero que te acuerdes muy bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos nosotros del paquinema, paqui significa grueso. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se produce este famoso paquinema? Recuerda que los cromosomas homólogos ya están encargados de ¿qué? De estar apareados. Y cuando ellos van a estar apareados, forman las famosas tétradas. Cada cromosoma tiene un cuerpo doble que está formada por dos cromátides. Los cromosomas van a encargarse de realizar el famoso crossing over, ¿ya? Entonces, si yo me encargo de poner dos cromosomas, mira por acá, mira por acá, mira por acá, mira por acá, mira por acá. Este es un cromosoma. Ahora voy a colocar otro cromosoma. Ahora, quiero que por favor observes este tercer cromosoma. Creo que más o menos ya la estás manchando, ¿no? Sí, profe, porque creo que más o menos ya sé lo que quieres hacer. Creo que si ya lo has podido visualizar, entonces hasta ahí me siento muy contento y orgulloso de ti. Profesor, ¿qué cosa es lo que estás haciendo? Observe por acá, campeoncito.
Estás visualizando que luego de estar apareados, gracias al complejo sinaptotémico presente en el cigonema, este cromosoma homólogo que está aquí, ¿ya? Con este cromosoma homólogo que está aquí, van a intercambiar, ¿qué cosa? Una pequeña porción de su estructura, ¿ya? Ella le va a otorgar una porción a ella y ella le va a encargar de dar, ¿qué cosa? Una porción a ella. Es por eso que tú ves aquí que este primer cromosoma tiene una porción verde. Y este que es verde tiene una porción, ¿qué cosa? Una porción azul. Cuando ocurra particularmente este tipo de cruzamiento, a este proceso se le va a conocer como entrecruzamiento genético. Anótalo. Variabilidad genética. Anótalo. Pero en biología, el término que asocia la literatura es el famoso crossing over. Pregunta de examen de admisión. Si te dicen a ti, ¿dónde ocurre el crossing over entre cruzamiento genético o la variabilidad genética? A nivel del paquinema, ¿de qué? De la profase 1. Etapa más importante del famoso paquinema. ¿Estamos de acuerdo? No te vayas a olvidar. Oye, Capiocito, ¿ahí termina todo? No, porque nos falta ¿qué? El famoso diplonema. ¿Por qué es importante reconocer al diplonema? Sencillo. ¿Te acuerdas que los cromosomas estaban totalmente que, ¿te acuerdas que estaban totalmente unidos? Mira por acá. Mira por acá. Mire usted, papi. Ahora mire el otro tipo de cromosoma. Sí, profe, mire, ve, aquí están bien, pero bien unidos, íntimamente enlazados. Y estos lugares que están aquí son los puntos de encuentro en donde se deja como evidencia lo que ocurrió. En pocas palabras, estos que están acá son los lugares que representan exactamente el famoso crossing over. Estos lugares que están aquí son los que ha dejado el crossing over. Este lugar que tú estás viendo por aquí es lo que realmente está dejando como evidencia el paquinema. Y a estos puntos de encuentros, ¿ya? Se les conoce con el nombre de ¿qué? De quiasmas. Por eso que se dice que en el diplonema, diplo significa doble. Aquí los cromosomas apareados van a empezar a separarse, manteniendo ¿qué cosa? Los puntos de uniones. A estos puntos de uniones, ¿cómo se llaman? Los famosos quiasmas. ¿Y por qué se le conoce con el nombre de quiasma? Porque el término de quiasma hace referencia a una cruz. ¿Y cómo es una cruz? ¿Y esto qué cosa representa? El punto de unión en donde ambas van a encargar de haber sido ¿qué cosa? Reproducidas. Qué bonito, ¿ves? ¿Ya? Y por último, tenemos el proceso de ¿qué? El proceso de la diacinesis. Profe, ¿y por qué es importante el proceso de la diacinesis? Por lo siguiente que voy a encargarme de hacer acá. ¿Ya? Muchas personas a veces dicen la diacinesis para salir del problema. Simplemente es que la célula se va a encargar de qué? De seguir dividiéndose. Y eso no es así, campeón. ¿Ya? ¿La célula sigue dividiéndose? No, no. ¿Ya? Primero, ¿qué significa diacinesis? Dia significa a través de. Cinesis significa movimiento. Eso significa de que aquí el número de quiasmas se reduce. ¿Ok? Vamos a poner primero. Primero, el número de quiasmas se reduce. ¿Qué más ocurre, profesor? Según la literatura,
Los cromosomas se van a distribuir de forma uniforme. ¿A dónde? Por todo el núcleo. ¿Se desorganiza qué cosa? El nucleolo. ¿Qué más? Se desorganiza qué cosa? La envoltura nuclear. Y esto permite que se forme qué cosa? Que se forme el famoso uso acromático. Y esto da lugar a que los cromosomas homólogos puedan estar posicionados y sobre todo sean elaborados de manera perfecta. Y estas que están aquí las vamos a poder visualizar en la siguiente imagen. Ese que está ahí viene a ser una célula. Quiero que por favor observes los famosos polos. Quiero que por favor observes las estructuras que estoy dibujando por acá. Ahora quiero que por favor observes estas que están aquí. Mira. Un cromosoma. Un cromosoma. ¿Cierto? Cromosoma homólogo. Ahora, quiero que por favor observes. Están enlazados. Ahora, quiero que observes por acá. Están enlazados. Cada cromosoma está representado por 2. Entonces, si hay 2, por 2, 4. Entonces, ¿cómo se llama específicamente a estos tipos de cromosomas que voy a encontrar aquí? Se le conoce nada más y nada menos que las famosas tétradas. ¿Ok? ¿Y tétradas qué? Tétradas bivalentes. ¿Por qué se le llama tétradas bivalentes? Porque tienen cromosomas dobles. A esto se les llama cromosomas bivalentes. Oye, y de aquí sigo con qué? Con la metafase 1, luego con la telofase, anafase 1 y luego con la telofase 1. Así es el proceso de qué? El proceso de la profase 1. Por eso que se dice que es la famosa, ojo, la famosa profase 1, la etapa más compleja del proceso evolutivo denominado con el nombre de meiosis. ¿Me dejo o no me dejo entender? Muy bien. Sí, escucho. De manera global, tú tienes que acordarte de la mitosis, ¿cierto? Una mnemotecnia clara para la mitosis, a mis alumnos siempre le digo, acuérdense de esto. Prometo meter a Ana al telo. Recuerda que las mnemotecnias son frases que se utilizan para que pueda darle al estudiante un entendimiento más favorable y accesible y así pueda aprenderse términos que suelen ser complejos. Por ejemplo, pro hace referencia a la profase. Promet a la prometafase, porque en algunos libros también consideran el término prometafase. Metafase. O si no, lo saco de acá y lo pongo acá. Metafase. Anafase. Y telofase. Ahora, si yo estoy en la meiosis 1, entonces voy a llamarle profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Si yo me voy a la meiosis 2, entonces aquí sería profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Si yo realmente quiero saber la meiosis 1 y la meiosis 2, entonces necesariamente tengo ¿qué cosa? Que saber qué cosa pasa en la profase 1, qué cosa pasa en la metafase 1, qué cosa pasa en la telofase y en la anafase. Siempre a mis alumnos yo les digo, aquí, siempre va a haber condensación.
¿De quién? De la cromatina. Aquí, aquí, aquí se va a encargar de qué? De desorganizarse. ¿Qué cosa? El nucleolo. En algunos casos se rompe la carioteca. ¿Cierto? Aquí, en metafase, la palabra clave, placa ecuatorial. Anafase, la palabra clave, disyunción. Palabra clave, separación. Telofase, palabra clave, estrangulamiento. Oye, y cuando tú quieras agarrar y tú quieras asociarlo, lo vas a darte cuenta. En la mitosis, ¿dónde ocurre la famosa placa ecuatorial? A nivel de la metafase. En la mitosis 1, ¿también ocurre la placa ecuatorial? Sí, pero se forman dos. Por eso se llama la doble placa ecuatorial. ¿Y ves? ¿Y todo sale de dónde? Todo sale de aquí. Por eso que se le recomienda al estudiante preuniversitario que se aprenda la mitosis, para que así pueda saber todo lo que viene a partir de aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, rápidamente vamos a encargarnos de hacer el proceso de la famosa metafase, metafase, metafase 1. Siempre a mis alumnitos les menciono que la metafase 1 es la continuación de la profase 1. No es que se va a detener, ¿no? Se dice que aquí las parejas de cromosomas homólogos se mueven hacia el centro de la célula y es allí donde se van a encargar de alinearse en la parte central de la célula. Como ellas se encuentran unidas a las fibras que caracterizan principalmente el famoso cinetocoro, ¿ya? Ellas van a encargar de formar una doble placa ecuatorial. No te vayas a olvidar. Profe, no he entendido nada. ¿Me puedes explicar? Claro que sí. Esta que está acá es particularmente, ¿qué cosa? La célula, ¿cierto? Tiene sus politos, superior, inferior. Ok, ok. Pero ¿qué también tiene, Capioncito? También se va a encargar de tener estructuras. Estas que están aquí, no te tienes que olvidar. Mira, dos laterales de color naranjita, mosca, y una por aquí y la otra por aquí. Hasta ahí creo que todo correcto. Si me dicen que todos los cromosomas se van a alinear en la parte central, entonces a mí lo que me interesa, ¿qué cosa es? Esta parte. ¿Qué cosa voy a encontrar ahí, campeoncito? Cromosomas. Pero no vamos a encontrar un solo cromosoma, papacito. Vamos a encontrar doble cromosoma. Entonces, la pregunta del millón es, si yo encuentro dobles cromosomas, ¿qué cosa voy a encargar de formar? Voy a formar la famosa doble placa ecuatorial. Pregunta de examen de admisión. ¿Dónde se forma la doble placa ecuatorial? Se forma a nivel de la metafase. ¿Qué tipo de metafase? La famosa metafase 1. Qué bonito. Ahí está. La metafase 1. Luego de haber hablado, corazoncito de melón, de la metafase 1, rápidamente me voy a tener que encargar de hablar de qué? De la famosa anafase. Anafase 1. Yo a mis alumnitos les había dicho que se aprendan la anafase de la mitosis para que puedan entender el proceso de la anafase 1. Pero como sé que algunos son cerebro de pollo y no logran comprenderlo, entonces yo les voy a explicar. El proceso de la anafase es el proceso mediante el cual en donde los cromosomas homólogos van a encargarse de migrar, pero cada uno migra hacia los polos opuestos, polo superior y polo inferior. Luego de esta migración
Se van a acortar las fibras, ¿ya? Del uso del cinetocoro, formando principalmente, ¿qué cosa? Un acortamiento de estas fibras, disminuyendo su longitud, generando una separación de los cromosomas homólogos. A esa separación se le conoce con el nombre de la disyunción. Disyunción. ¿Ok? Profesor, ¿me lo puedes explicar con manzanitas? Claro que sí. Mire, por acá, mi queridísima y bella estudiante o queridísimo campeoncito. Si hablamos del proceso de la anafase 1, lo primero que nosotros tenemos que encargarnos de dibujar es ¿qué cosa? La estructura de la misma. Mire usted. Profe, ¿y por qué la vas a dibujar así, profesor? Eso está raro. Es que lo que pasa es que aquí quiero encargarme de que veas cómo ella va a encargarse de qué, de viajar hacia polos opuestos. De la misma manera que te lo dibujé por acá. Ubiquemos los famosos ásteres. Luego encarguémonos de qué, de dibujar qué cosa, las estructuras que están a los laterales. Y luego, ¿qué cosa, profesor? Encarguémonos de estas estructuras que están aquí. Profe, y esto que está acá no lo entiendo, profesor. ¿No dices que se acortan? Entonces, ¿qué pasa? Mira, 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 mira. Mira, los cromosomas están ahí, ¿cierto? Están ahí, están ahí, están ahí. ¿Por qué? Porque recuerda que están haciendo el proceso de la metafase. Cuando la metafase termina, llega el proceso de la anafase, en donde cada cromosoma va a romperse. Las fibras del uso del cinetocoro son las responsables de permitir de que esta se acorte hacia el polo superior y ella se acorte hacia el polo inferior, dando como resultado esto. Si tú quieres saber qué caraxo es esto que está acá se le conoce con el nombre de la separación. ¿De qué? La separación de cromosomas. ¿Pero qué tipo de cromosomas? Los famosos cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos. ¿Ok? Ahora, ¿con qué otro nombre se le conoce a este proceso de la separación? Se le conoce con el nombre de la disyunción. Por eso es muy importante acordarse del proceso de la famosa ¿qué? De la famosa disyunción. Oye, luego de la anafase 1, ¿ya? Va a aparecer la famosa telofase. ¿Qué tipo de telofase? La telofase 1. Y si te preguntan alguna vez qué cosa es la telofase 1, pues déjame decirte que el proceso de la telofase 1 se explica de la siguiente manera. Aquí te dice que son los cromosomas, ¿ya? Estos cromosomas que van a encargarse de ¿qué? Van a encargarse de llegar a los polos opuestos y aquí en cada polo se van a reorganizar. ¿Y qué empiezan a construir de vuelta? Lo que se destruyó en la profase. Si aquí se destruyó la carioteca, aquí se regenera la carioteca. Si aquí se destruyó los nucleolos, aquí se reorganizan los nucleolos. De esta manera se forman los núcleos haploides. La división del núcleo es acompañada por una división citoplasmática, a la que nosotros hablamos con el nombre de ¿qué? De citocinesis 1. ¿Ok? Ahora, un dato muy importante. Luego del proceso conocido con el nombre de la citocinesis, tenemos que acordarnos que las células formadas van a aumentar su volumen.
¿Por qué aumentan el volumen de su célula? Para que puedan lograr dividirse de forma equitativa. Segundo, duplican sus centriolos. En este periodo, en donde hacen la duplicación de las células, y sobre todo donde duplican el centriolo, y donde aumentan su volumen celular, a este proceso es el famoso intercinesis. ¿Y qué carajo viene a ser la intercinesis? Ah, muy buena pregunta. Para aquellos alumnos que no la tienen clara, la intercinesis es la etapa media entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Increíble, ¿no? No te vayas a olvidar. Oye, pero a partir de aquí, ya nosotros hablamos de cuántas células, de 2. ¿Ya? Aquí también, de 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué carajo voy a visualizar? Aquí, cada una de ellas viajaron de la parte central, cada una hacia polos opuestos. Ahí está. Ella aquí se va a organizar. La otra, arriba, también se organiza. Cuando ambas se van a organizar, ellas van a encargarse de originar 2 celulitas. Porque te acuerdas, telo, estrangulas, pues. Y aquí están. Entonces, ¿qué cosa se produce aquí? Aquí origino principalmente 2 células. Y estas células que están aquí, ¿ya? Son células hijas, pero tienen n número de cromosomas. Y si tienen n número de cromosomas, entonces serían hijas haploides. ¿Ok? Profesor, ¿y cómo yo puedo saber la organización después de estar aquí en la famosa anafase? Fácil, pues. Ahora mira por acá. Y por último, logra visualizar por acá. Yo te pregunto, estas 2 que están aquí, ¿de dónde surgieron? De aquí. Mira, ¿me crees? Ahí está, mira. Primera, segunda. Esta fuerza que está aquí es la que la permite que se puedan dividir. A ese proceso se le conoce con el nombre de la famosa telofase 1. Aquí, en este proceso, ¿qué cosa van a encargarse de hacer? 2 cosas. Primero, aumenta el volumen celular. Y te preguntarás, ¿por qué carajo vas a encargarte de aumentar el volumen celular? Porque me voy a volver a dividir. Porque después de la intercinesis, ¿qué cosa pasa? La meiosis 2. Ah, ya. Y luego de eso, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a encargarme de realizar la duplicación de mis centriolos. Entonces, ¿cómo me voy a encargar yo de poder mencionar la duplicación de los centriolos? Ahí está. ¿Y qué cosa tienes que hacer? Aumentar el volumen celular. Ahí está. ¿Ok? Claro que sí. Luego de esto, papacito, yo termino el proceso de ¿qué? El proceso de la meiosis. ¿Pero qué tipo de meiosis? Meiosis 1. Profe, eso quiere decir que todo esto que está acá que acabas de realizar solamente es para que me expliques la meiosis 1. Así es, campeoncito. Hola, profesor. Chaqueta un poquito complejo. No tanto, corazoncito de melón. Porque en realidad a partir de aquí es una copia y una pega nada más. Pero como estamos aprendiendo paso a paso, tengo que enseñarte todo lo demás.
Así que aquí sí quiero que agarres y que seas mosca. Porque si ya has aprendido la mitosis, si ya has aprendido la meiosis 1, entonces vas a ser un crack al momento de estudiar la meiosis 2. Vamos a bajarlo por acá y vamos a encargarnos de explicarle paso a paso. Primero, si ya hemos hecho profase 1, entonces vamos a encargarnos de hacer ¿qué cosa? Profase 2. Luego de hacer profase 2, nos encargaremos de hacer ¿qué cosa? Metafase, metafase 2. Profesor, no logro visualizar. ¿Puedes, por favor, encargarte de colocar un poco más allá la cámara? Claro que sí. Continuando con la explicación, querido estudiante, vamos a hablar de la última fase final del proceso conocido con el nombre de meiosis 2. Cuando nosotros hablemos de la meiosis 2, primero nosotros tenemos que explicar qué cosa es la meiosis 2. Es por eso que aquí voy a borrar esto. Profe, pero no me decías que ahí ibas a hablar acerca de la profase y que ibas a hablar acerca de la metafase, pero sí, pues, eso no te lo voy a negar, voy a hablarlo, pero si no sabes qué cosa es la meiosis 2 y cómo se le llama la meiosis 2, entonces, ¿cómo voy a empezar a explicarte qué es la meiosis 2? ¿No te parece un poco extraño? Entonces, sin más preámbulos, vamos a encargarnos de qué? Vamos a encargarnos de hablar de la famosa meiosis 2. Papi, ¿por qué es importante la meiosis 2? Primera característica, así como la meiosis 1 es una división reduccional, la meiosis 2 es una división ecuacional. Y cada vez que a ti te digan que es una división ecuacional, es aquella que tiene la particularidad de mantener el número de cromosomas presentes dentro de su composición. Pero ¿sabes algo? Originan dos células haploides. ¿A partir de qué? A partir de una célula, ¿qué? A partir de una célula haploide. Ojo, ojo, dato muy importante. ¿Qué cosa van a encargarse de originar? Van a originar, ¿ya? Escucho, ¿qué originan? Dos células haploides. Y estas dos células haploides van a originar ¿qué cosa? Una una célula que también es haploide. Eso significa, papacito, que si yo tengo una célula haploide que es N, entonces esta célula haploide que está aquí también es N. Entonces, mira, ¿qué va a pasar con sus cromosomas? Van a encargarse de ser iguales. Se van a mantener. Eso es lo más importante que tienes que acordarte de la meiosis 2. Entonces, después de haber hablado de la meiosis, nos encargaremos de hablar de las etapas que constituyen ¿a quién? Que constituyen a la meiosis 2. La primera etapa característica de la meiosis 2 es la misma que está presente en los organismos de la meiosis 1. Eso significa de que si arriba he estudiado la profase 1, aquí estará la famosa profase 2. Profe, aquí ya no va a haber etapa compleja en donde voy a encargarme de tener leptonema 2. No, 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 ya aquí ya no, ya. Aquí ya no. ¿Qué pasa en la profase 2? En la profase 2 se va a desorganizar la envoltura nuclear. Luego de desorganizarse la envoltura nuclear, aquí yo me voy a encargar de desorganizar también los nucleolos. ¿Qué más voy a encargarme de hacer?
observar a los cromosomas que van a constar de dos cromátides que están unidas a nivel de los centrómeros. Y aquí no existe la recombinación genética, por eso que no es igual a la profase 1. No te vayas a olvidar. Si nosotros queremos explicar de manera breve, clara y concisa la profase 2 y queremos hacerlo de mayor entendimiento, visualiza esto que yo te estoy mencionando. Primero, acuérdate de qué. Acuérdate de las células. ¿Ok? Primera célula. Sigue aquí también la misma. Ahora, quiero que por favor te encargues de qué. Te encargues de observar a cada una de ellas. ¿A qué se denomina con el nombre de profase 2? Primero, nos vamos a encargar de crear. ¿Qué creamos? Creamos las cromosomas hermanas. ¿Ok? Entonces, se hace la síntesis de qué? La síntesis de cromosomas hermanas. Y estas cromosomas hermanas son las que se van a encargar de duplicarse. ¿Ok? Entonces, este proceso conlleva ¿a qué? Conlleva a que las cromosomas hermanas se puedan duplicar. Duplican estas cromosomas hermanas. Nada más. Profesor, y la estructura interna de cómo ella se va a encargar de ser. Ah, muy bien. Vamos a explicarlo. ¿Te acuerdas que estaban ubicados los astros a nivel de los polos, tanto superior como inferior? Ahí están. ¿Te acuerdas que te había dicho que había una línea que estaba representada con el color naranjita, que era este que está acá? Ok. Entonces, campeoncito, quiero que por favor te des cuenta de la rayita verde. ¿Por qué, profesor? Porque esta rayita verde que está aquí es la que me va a poder representar lo que he puesto en la teoría. Mire usted, estos cromosomas que están aquí, ¿ya? ¿Ya? Van a estar originados principalmente en la profase 2. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Profase 2. Crean cromosomas hermanas. ¿Para qué? Para que puedan duplicarse. Profase 2. Luego de la profase 2, solamente tengo que encargarme de hacer una línea roja. Colocar esa línea roja al medio. ¿Para qué encargarme de qué? Formar primero lo que tanto tú como yo conocemos con el nombre de qué? De placa ecuatorial. Luego de terminar el proceso de la placa ecuatorial, nosotros nos vamos a encargar de tener ¿qué cosa? La presencia de los cromosomas. Cromosomas que van a ser ¿qué? Hermanos. Profe, pero ¿me lo puedes dibujar a través del gráfico? Claro que sí, mira. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle la estructura gráfica para que así tú lo puedas entender y pueda ser sencillo para ti. ¿Ya? Ahora, vamos a borrar esto de acá, está muy chueco, ¿ya? Y vamos a poner un poquito más para acá. Ahora sí. Mira por acá. De la misma manera por acá. Ahora, quiero que por favor observes el color azul. Quiero que observes aquí el color azul. Los cromosomas están alineados ¿en qué porción? En la parte central.
Por ese motivo se le llama aquí la famosa placa ecuatorial. No te vayas a olvidar. Luego de la profase 2 y metafase 2 aparecerá la famosa anafase 2 y telofase 2. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué es importante la famosa anafase 2? Porque recuerda que aquí ellas se van a encargar de separarse. Y cuando ellas se van a encargar de separarse, tienes que recordar lo siguiente. Punto número 1. Aquí hay 2 células. Punto número 2. En la anafase se van a encargar de separarse. Entonces, esto hace como resultado, ¿qué cosa? Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa significa la anafase? Una sola palabra, una sola palabra, una sola palabra y nada más. Disyunción. Nada más. Eso es lo que define a la que, a la anafase 2. ¿Ok? La famosa ¿qué? La famosa disyunción. Pero ¿qué cosa va a ser? La disyunción de los cromosomas hermanos. ¿De qué manera? De la misma manera que arriba, pues. ¿Te acuerdas que los cromosomas estaban alineados en la parte central en la metafase 2? Pues estos cromosomas se van a romper y las fibras del uso acromático de los cinetocoros son los responsables de permitir qué cosa, que ellas vuelvan a su estado normal. Entonces, si yo tengo esto que está aquí, campeoncito, y yo me voy a encargar de tener a las famosas fibras que van a encargarse de conectarse, ahí están, mira. Ahí están. Ya, ahí están. ¿Y qué cosa es lo que estás viendo? Estás visualizando el retraimiento de ambos cromosomas hacia sus polos totalmente opuestos. ¿Disyunción de qué? Disyunción de los cromosomas hermanos. Luego de la anafase, terminamos con este proceso, el proceso de la telofase 2. Siempre a mis alumnitos yo les he dicho que si ella que está aquí empieza a separarse, ¿ok? Si ella empieza a separarse, entonces yo la voy a anotar aquí. Mira. ¿Qué cosa estás viendo? Puntos de corte. Estos puntos de corte van a permitirme tener ¿cuántas hijas? No una, no dos, no tres, sino 4. 4 hijas. Hijas que son ¿qué? Haploides. ¿Y por qué se llaman hijas haploides? Porque presentan N número de cromosomas. Y hasta aquí, querida estudiante, nos encargamos de estudiar el proceso denominado con el nombre de ¿qué? De meiosis. Oye, muy bonito, ¿cierto? Esto es lo más importante, lo que no te tienes que olvidar de la meiosis, tanto meiosis 1 como meiosis 2. Luego de que las cromátides han llegado, pues, a los polos, se construye otra vez la envoltura nuclear y vuelves otra vez a formar los nucleolos y sigues el proceso de la meiosis. Oye, parecerá complejo, ¿verdad? Parece un poco difícil, ¿no? De entender, pero aunque no lo creas, así es este proceso denominado con el nombre de ¿qué? Del nombre de la meiosis. Es por eso que la meiosis es importante. Es por eso que el día de hoy traté de hablarte de la meiosis. Pero también así después de la meiosis existe otro proceso. Este proceso se le conoce con el nombre de gametogénesis. Entonces, voy a hablarte de qué? Voy a hablarte de la famosa gametogénesis.
Yo a mis alumnitos siempre les digo que no se hagan bolas. Yo soy una bola y no me hago bolas al momento de explicarle clases a mis alumnos. Si yo les digo a ellos, dividan y rompan la palabra gametogénesis, haces esto, haces esto. Ahí está. ¿Y qué significa génesis? Producción, elaboración, síntesis. ¿Ya? ¿Y qué significa gameto? Producción de células sexuales. Y estas células sexuales se les van a conocer con el nombre de ¿qué? Gametos. Muy bien. Entonces esa es la gametogénesis. Ella está encargada de ¿qué? Está encargada de dividirse. ¿En cuántos bloques? En dos. La primera se le conoce con el nombre de la espermatogénesis. Para empezar, voy a encargarme de hablar datos muy importantes de la espermatogénesis. Para empezar, la espermatogénesis ocurre en una zona de los testículos que se le conoce con el nombre de ¿qué? De túbulos seminíferos. Si te preguntan en el examen de admisión dónde ocurren la espermatogénesis ocurre a nivel de los túbulos seminíferos. No te vayas a olvidar. Otro dato muy importante de la espermatogénesis, ¿cuándo inicia? Inicia principalmente en la pubertad. ¿Ok? Y termina en la adultez mayor, con la incapacidad para producir nuevas espermatozoides. Entonces, ya sabes que la espermatogénesis es el proceso mediante el cual voy a encargarme de ¿qué? De poder tener a este que está aquí, a mi famoso espermatozoide. Pero para eso necesito que te acuerdes de los dos eventos biológicos. ¿Y sabes algo? Lo voy a hacer paso a paso para que nunca te olvides de mi clase. Ok, entonces vamos a encargarnos de comenzar con la clase de, espermatogénesis. Para empezar, vamos a dibujar las células germinales. ¿Ya? Ahí está. Solamente voy a encargarme de ¿qué? De tomar una. Ya, voy a tomar la del medio. Esta. ¿Qué cosa es? Diploide. ¿Cómo se le llama? Se le conoce con el nombre de espermatogonia. Es esta espermatogonia la que se va a encargar de realizar un primer proceso, la mitosis. ¿Ya? Y esa mitosis, papacito, es la responsable de originar ¿qué cosa? Esta célula que está aquí. ¿Ok? ¿Y sabes cómo se llama esta que está aquí? Se le conoce nada más que la espermatocito 1. Pero si tú no le quieres llamar espermatocito 1 y quieres lucirte con mucho intelecto, tú le puedes llamar también espermatocito primario. ¿Ok? Espermatocito primario. Este espermatocito primario se va a encargarse de ¿qué? De originar a dos células. Pero lo va a realizar si y solo si interviene la famosa meiosis, la meiosis reduccional. ¿Y qué da como resultado la meiosis reduccional? Da como resultado estas que están aquí. Profesor, ¿y estas cómo se llaman? Fácil, pues. Estas que están aquí se le llaman espermatocito también.
Profe, entonces, si este se llama espermatocito 1, entonces este se va a llamar espermatocito 2. Claro que sí, campeoncito. Ah, ya entendí. Profe, y si acá tenemos espermatocito 2 y este es el primario, entonces este sí es el secundario. Claro que sí, pues hijito, ya ves, estás aprendiendo. Ah, ya, profe. Profe, hasta ahí ya estoy logrando entender, profesor. ¿Qué más tienes que enseñarme? Quiero que por favor visualices el número de cromosomas. Aquí es diploide. ¿Y qué pasa aquí? Se vuelve un organismo haploide. ¿Y qué va a pasar, corazoncito de melón, con ella? Se va a encargar de volver a dividirse. Pero para eso, ella va a realizar un tipo de proceso. Y ese proceso se llama la meiosis ecuacional. ¿Ok? La meiosis ecuacional. Papi, ¿por qué se llama meiosis reduccional en esta zona? Mira, reduccional, diploide, haploide. Se reduce el número de cromosomas a la mitad. Mitad de 2, 1, un N. Ahí está. Profe, entonces este se llama meiosis ecuacional y la meiosis ecuacional mantiene el número de cromosomas. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Por eso que acá ellas van a encargarse de originar ¿qué cosa? Este y este. Y ahí está. Profe, ¿y qué cosas se llaman ellas? Ellas, campeoncito, se les conoce con el nombre de ¿qué? De espermátide. Y como ella ha realizado meiosis ecuacional, entonces ha mantenido el número de cromosomas. Y cada una de ellas, cuando empieza a madurar, origina ¿qué cosa? Origina a lo que tú y yo conocemos con el nombre de ¿qué? De espermatozoide. Y aquí tenemos el resultado final del proceso denominado con el nombre de espermatogénesis. Explicarlo de manera breve, clara y concisa. Repasemos. La espermatogonia es la célula germinal, que es una célula diploide que va a transformarse a espermatocito primario o espermatocito 1 gracias a un proceso llamado mitótico. La mitosis es aquella que va a encargarse de mantener el número de cromosomas 2N, 2N. Pero ¿cómo yo sé que esta 2N llega a N? Ah, es que hace una meiosis reduccional. Y tú sabes que la meiosis reduccional es aquella que su cantidad de cromosomas se van a reducir a la mitad. De 2N pasan a N. De espermatocito primario pasan a espermatocito secundario. Luego de espermatocito secundario van a pasar a espermátide. ¿Pero a través de qué? A través de una meiosis ecuacional. Y es esta meiosis ecuacional la responsable de formar ¿qué cosa? El famoso espermátide. Y este espermátide sigue teniendo N número de cromosomas porque recuerda, al hacer meiosis ecuacional, mantiene la cantidad de ¿qué? De cromosomas. Y esta espermátide, a través del proceso de la espermiogénesis, forma los famosos espermatozoides. Y aquí, queridos campeoncitos, tenemos el proceso denominado con el nombre de la espermatogénesis. Creo que hasta ahí has logrado comprender al 100%. ¿Me dejo o no me dejo entender? Continuando con la clase, ya vamos a encargarnos de poder realizar la parte final. Al parecer hubo un pequeño lapsus en donde la cámara no se llegó a activar. Por tal motivo, pues todo lo que pude realizar no se llegó a concretar al 100%. Pero como yo soy el disertante, tengo la responsabilidad de volverles a explicar paso a paso. Sin más preámbulos, vamos a detallarles de manera breve, clara y concisa el proceso de la ovogénesis. Se dice que la ovogénesis ocurre en las trompas de falopio. Se inicia en la vida fetal hasta después del nacimiento. Para empezar, tienes que acordarte que la célula germinal llamada ovogonia es una célula diploide. Ella se va a encargar de estar
estimulada por una hormona llamada la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante estimula a la ovogonia y también estimula al ovocito primario. Cuando la ovogonia realice mitosis, digievoluciona y se convierte en un ovocito 1. No lo quieres llamar como ovocito 1, lo vas a denominar como ovocito primario, que se encuentra en un estadio celular de diploteno. Este ovocito 1 origina los famosos cuerpos polares, que son estadios celulares que no tienen la capacidad de ¿qué? La capacidad de poder originar fertilización. ¿Ok? Este diploteno termina la etapa fetal y en la etapa postnatal originan ¿qué cosa? El famoso ovocito 2. Este ovocito 2 se le puede llamar también como ovocito secundario. Se encuentra en un estadio, la famosa metafase 2. Recuerda que N haploide que pasó aquí, se van a encargar de ¿qué? De someterse a la famosa meiosis 2. Y esta meiosis 2 da como resultado una famosa ¿qué? Una famosa oótide. Esta oótide, que es una célula haploide, es la responsable de ¿qué? De liberar el óvulo. ¿A través de qué proceso? En el proceso de la ovulación. ¿Desde qué edad se hace la ovulación? Desde los 11 años hacia adelante. Recuerden que aquí puede variar, porque hay algunos que pueden estar menstruando, mujeres, a los 9 años, hay algunas que pueden menstruar a los 10, otros a los 11, algunos a los 12, hay algunos a los 13, ¿ya? ¿Es distinto todos los organismos? Claro que por supuesto que desde luego que sí. Y recuerda, te preguntarán por qué. Porque no todos los organismos son iguales. Recuerda que cada uno tiene una estructura diferente, una fisionomía y una fisiología totalmente distinta. Por ese motivo, la diferencia en las edades. El óvulo es la célula final del proceso de la ovogénesis. Por eso que es muy importante recordar qué cosa, que la ovogénesis es qué cosa, óvulo. Génesis, origina. ¿Y qué origina? Un óvulo. Espermatogénesis, origina. ¿Qué cosa? Un espermatozoide. Cuando nosotros nos encargamos de encontrar a la espermatogénesis, el último estadio es el espermatozoide. El espermatozoide, ¿qué número de células tiene? N, haploide. ¿Y ella qué cosa tiene? N, haploide. Entonces, ¿qué pasa cuando un espermatozoide con un óvulo se van a asociar? Van a formar a través de la fecundación una célula diploide, ¿ok? Que es llamada cigoto. Y este cigoto es el responsable de permitir el origen de un nuevo ser vivo. Y aquí, jóvenes estudiantes, termina la clase del día de hoy. Espero que haya sido muy breve, claro, conciso, hayan podido aprender. He tratado de ir paso a paso para poder explicar el proceso de la ovogénesis. He también hablado acerca del proceso de la espermatogénesis y también hemos hablado del proceso de ¿qué? Del proceso de la meiosis. Es importante recordar la meiosis. Es importante realizar y estudiar la gametogénesis, porque solamente así vas a poder entender la diferencia entre los dos individuos, macho y hembra. Espero que haya sido de tu agrado este video. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte. Puedes darle clic en este botón rojo. Activa la campanita para que puedas recibir más contenidos como estos. Suscríbete a mi canal si te gustó el video. No te olvides de darle like. Compártelo con todos tus amigos para que así podamos expandir ciencias. Mi nombre es Amado Albuena. Estás en el mundo de la biología y nos vemos hasta una eventual oportunidad. Chao, chao.